Y así es. Es tiempo es tiempo de decidir por quién vivimos hoy. En estos tiempos que estamos pasando, en estos tiempos que podemos compartir en hogar y en familia. Y por eso hoy te doy la bienvenida a nuestra palabra Semilla en Casa. Y es así como también quiero hablarte un poco del apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era llamado el apóstol de los gentiles. Yo me imagino el peso que tuvo que cargar después de perseguir al pueblo de Dios, de perseguir a los propios cristianos, sacarlos de sus casas, tantas cosas que hizo el apóstol Pablo. Anoche me pasó algo muy singular, pues estaba aquí en casa y alguien me golpeó y me dijo que si le podía regalar una palma para colocarla en la ventana. Y pensaba en eso, le dije, claro que sí, con mucho gusto. Pues me imaginé que hoy la Iglesia Católica Romana, muchos están celebrando el Domingo de Ramos, pero también precisamente estaba haciendo el estudio de Pablo, quiénes somos nosotros para juzgar, quiénes somos nosotros para condenar, quiénes somos nosotros para señalar. Esta persona pues estaba buscando a Dios, conmemorar el día de Dios a su manera, ¿verdad que sí? Pero cuando Pablo hablaba de los gentiles eran catalogados idólatras, ¿sí? ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios, que no eran judíos, los consideraban como paganos, los consideraban como pecadores y ellos tenían otros dioses, como lo dice la palabra allí, que es el texto bíblico que vamos a ver el día de hoy, allí en Romanos capítulo 15. Y mire lo que dice la palabra, dice, por tanto recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Mira lo que dice tan bonito, ¿no? Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Mira que también le estaba profetizando allá a los gentiles, ¿verdad? Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo, apóstol a los gentiles. Entonces, te repito, ¿quiénes eran los gentiles? Eran todas aquellas naciones que no eran de la raza de Israel, porque los judíos eran el pueblo escogido de Dios. Y recuerden también, yo les hablé cuando Pedro estaba por allí en una terraza, ¿no? Que nos habla de Hechos capítulo 10, por allá en el versículo 28, y en el capítulo 11 y versículo 3 del libro de los Hechos. Recuerden que Pedro estaba allí descansando en una terraza y entró en una visión, en un éxtasis. ¿Y cómo se llamaba aquel lugar donde él estaba? Estaba en Jope. Pero a través de esa visión, Pedro pudo cruzar la barrera que separaba a los israelitas de los paganos. ¿Por qué? Porque en aquella visión, recuerde que Dios ordena a Pedro que debe visitar a alguien que era un gentil y ese gentil se llamaba Cornelio. Y no solo eso, sino comió con él. Y recuerde que eso escandalizó a muchos, incluso a los judíos cristianos, pero Pedro pudo dar el mismo testimonio de lo que hizo el Señor allí, porque el Señor no hace acepción de personas. Entonces yo pensaba con esta mujer anoche eso también, de verdad, que nosotros no podemos juzgar. Y era alguien que buscaba a Dios, a Jesús, conmemoraba ese día, pues, pero a su manera, pero los gentiles que tenían allí en Roma otros ídolos, otras diosas, pero Pablo era la persona para llegar a ellos, amados hermanos. Y entonces me quiero centrar en el versículo 13. Mira lo que dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo no dice tengan esperanza, él dice el Dios de la esperanza. Y yo te pregunto a ti, ¿por qué el Dios de la esperanza? Porque Él es Dios, Él no le rinde cuentas a nadie. Yo se lo he dicho a ustedes, Dios es inmutable, Él no cambia, Él ha sido el mismo de ayer, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Es el Dios omnisciente, es Dios de toda sabiduría, de todo pensamiento, es omnipresente. De los atributos de Dios, de su carácter, hacen la razón misma que Él sea la esperanza de Dios mismo. Dios nos brinda esperanza. Mira, él es la esperanza. Necesitamos tener a Dios en nuestro corazón. No hay nada en este mundo, escucha lo que yo te digo, ni fuera de este mundo que nos pueda dar una esperanza genuina que la que podemos tener en Dios.
Y Pablo, el apóstol de los gentiles, él tenía claro esto. Entonces Pablo decía, si tienes a Dios, tienes la esperanza. Y mira lo que dice el versículo, continuemos leyendo, por favor. Dice, os llene de gozo y paz en el creer. Esa palabra gozo hace la diferencia de la alegría, hace diferencia de la felicidad, porque no depende de cosas materiales, de cosas externas. Cuando hablamos de alegrías externas, o a veces las personas también se confunden con ello. O sea, te digo que tu alegría depende de cosas circunstanciales, dinero, trabajo o de pronto obtuviste algo que querías. Esa es la diferencia que yo te quiero hablar y Pablo nos habla y le habla allí a los romanos la diferencia del gozo de Dios, porque la diferencia del gozo de Dios no depende de las cosas externas. La diferencia del gozo de Dios no depende de las circunstancias, sino que dependen de Dios. Y es allí donde nos caracterizamos nosotros. La Biblia hace referencia a ello, que tú y yo podemos tener gozo aún en medio de las dificultades. ¿Cuántas personas están angustiadas en este momento? ¿Cuántas personas tienen el coronavirus hoy, pues hablando de estos tiempos, sí, en estas cuarentenas que estamos? ¿Y cuántas personas están viviendo, están siendo atribuladas porque muchos dependen de su salir a buscar su alimento, a buscar un trabajo y llevar el sustento a su hogar, ¿sí? Otros de pronto están gravemente enfermos, otros ya perdieron un ser querido. Pero yo te quiero hablar de ese gozo, no es el gozo, no es la alegría de las circunstancias, sino es el gozo que nos mantiene en Dios. Y la Biblia hace referencia a ello, que tú y yo podemos tener gozo aún en medio de las dificultades. Y después del gozo, el versículo 13 nos habla también de paz. Esa palabra paz es como dijo el Señor allí en San Juan capítulo 14, versículo 27. Es una paz diferente la que también nos quiere hablar. Entonces ya llevamos, mira, hablamos la esperanza, que solo la esperanza la tenemos en Dios, porque Dios es la esperanza. Hablamos del gozo, que no es a través de las circunstancias, sino el gozo, la tranquilidad que nos da Dios, y ya te voy a decir más adelante por qué. Y ahorita viene el versículo, en la tercera parte nos habla de la paz. San Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús es claro con esa clase de paz que él da. Mira lo que dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Y es esa paz que el pueblo judío la relaciona con Shalom. Es una paz diferente, en una paz del mundo. La paz que a veces nos saludamos los unos a los otros en la congregación, Shalom, Shalom, es la paz que produce Dios, es la paz del pueblo judío, la paz de la Biblia, no la paz del mundo, porque la paz del mundo es diferente a la que Dios nos da. Gozo, paz en medio aún de las dificultades. Escucha lo que te digo, gozo, paz aún en medio de las dificultades, porque nuestra esperanza es Dios y es aquí donde yo quiero llegar. No hay otra cosa creada que nos pueda separar de Él. Y es la diferencia de una bendición material o financiera para quien lo reciba, ¿sí? Que le produce esa alegría y le produce de pronto paz porque ya soluciona un problema. Pero es diferente con los que sentimos el gozo, es diferente con los que sentimos la paz. La paz de Dios es estar a salvo y seguros. Tengo paz porque estoy a salvo. Tengo paz porque estoy seguro en Dios. Tengo el gozo porque estoy seguro en Dios, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de las dificultades. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahorita miramos que entonces el versículo aquí nos habla en el creer. Si yo creo en Dios, automáticamente tengo paz. Si yo creo en Dios, automáticamente tengo esperanza. Y si creo en Dios, voy a incrementar el gozo por encima de las mismas circunstancias, por encima de las cosas externas, por encima de las dificultades. Y voy a tener paz por encima de todas estas adversidades. Lo que habla Dios, lo que habló Jesús allí en San Juan 14, 27, ¿sí? No la paz que produce el mundo, es la paz que da el Señor, vuelvo y repito. En medio de toda adversidad, en medio de toda tribulación, esa es la paz que nos puede dar el Señor. Y es lo que nos enseña Pablo, que entre más creo en Dios, más gozo, más paz, más seguridad voy a experimentar en Dios. Y esto lo habló Pablo allí a la carta a los romanos. El apóstol de los gentiles les llevaba ese mensaje a cada uno de ellos, que todo en Dios lo vemos en creer en el Señor Jesucristo. Créame que si no creo, no voy a experimentar nada. ¿Y para qué? Mire lo que dice el apóstol Pablo, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. Así que cuando yo creo toda esa paz, cuando yo creo todo ese gozo, nos lo dará el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da el entendimiento, el Espíritu Santo nos da la sabiduría. O sea, ya Dios lo creó.
Entonces, cuando yo digo y la Biblia dice, experimentamos esa seguridad en Él, o sea que Dios lo prometió, ya Dios lo juró, ya Dios cumplió por medio de Cristo, o sea, mis queridos amigos, que ya todo está hecho. Y te recuerde que lo decimos mucho en la iglesia, si Dios lo dice, yo lo creo. Si yo lo creo, Dios lo hace. Y si Dios lo hace, se tiene que ver. Y en este orden, esa esperanza ya debe brotar naturalmente dentro de nosotros por el creer en nuestro Señor Jesucristo, por el creer en las promesas de Dios. Cuando yo te hablo de que esa esperanza ya brota naturalmente, quiero decir que no es una esperanza no de las circunstancias, es la esperanza de creer, porque recuerde que nuestra esperanza es Dios, el Dios de la gloria. Entonces eso va a brotar naturalmente de nosotros porque sabemos a quién creemos, porque sabemos quién está con nosotros. Va a brotar muy naturalmente esa esperanza en cada uno de nosotros. ¿Y por qué les hablo también esto? Para estos días se ha levantado un espíritu de miedo, se ha levantado un espíritu de temor tremendo. Y cuando te hablo del temor, no es el temor a Dios, es el mismo espíritu de miedo. Hablo de espíritus malignos y hasta en los propios cristianos. Mira, una cosa es que seamos prudentes, pero uno ver cristianos con un miedo para todo se les hace que están contaminados, todo le hace que los van a contagiar. Sí, debemos ser prudentes, pero este es el punto donde quiero llegar. Si creemos en Dios, Él nos produce seguridad y rechazamos naturalmente, eso va a brotar en nosotros que vamos a rechazar ese temor. Y usted y yo somos los que reflejamos a Dios y usted y yo somos los que llevamos esa esperanza en Dios, esa seguridad que Él nos produce, ese gozo y esa paz para los que no la tienen en estos tiempos. Dice el versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo el gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Usted y yo somos el reflejo, usted y yo somos el testimonio para aquellos que no tienen esperanza. Cuando hablo para aquellos que no tienen esperanza, es para aquellos que no tienen la fe ni creen suficientemente en Dios para que les brote esa paz y esa seguridad, la seguridad que Dios nos da estar en Él. Quería darles esta palabra de semilla en casa, que esta semilla se quede en tu hogar, que ustedes se puedan reunir y compartir esta palabra dentro de sus hogares. Y voy a orar por cada uno de ustedes, voy a orar por su hogar, por su familia en este momento. Ahora, Padre, mi alma, mi cuerpo y mi espíritu te alaba. Mi alma, mi cuerpo y mi espíritu te bendice. Mi alma, mi cuerpo y mi espíritu te glorifica, Señor amado. Padre, hoy coloco cada hogar, coloco cada familia, Señor amado, y los bendigo, Señor. Levanto hallado alrededor de ellos. Padre, hoy oro por esa semilla de fe en su corazón, para que su mirada esté puesta en ti, no en las cosas materiales, no en las circunstancias. Abre el entendimiento de muchos que no quieren creer, de muchos que están pegados a algo material, a un trabajo, Padre, a preocupados con los afanes. Hoy yo coloco los corazones de estas personas delante de tu presencia, Señor, para que seas ministrándolos, Cristo de la gloria, Dios. Como dice tu palabra, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Amado Dios, declaro que se derriba todo espíritu de miedo, todo espíritu de temor, todo espíritu de brujería, de hechicería, de santerismo, de ocultismo. Lo ato, lo encaino y lo envío a las profundidades del abismo, Señor. Sale la ruina, sale la miseria, sale la pobreza, sale la escasez. Todo virus se va ahora. No toca a tu pueblo, no toca a tus hijos, ni los hijos, ni los hijos de nuestros hijos, Cristo de la gloria. Se derriba todo lo que no es tuyo, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy levanto ese vallado alrededor de nuestras familias, alrededor de cada uno de mis hermanos, guardando y protegiéndolos, Cristo, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Padre, te alabo, te exalto y te bendigo y lo declaro hecho y se va toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, los declaro bendecidos, prosperados y en victoria y hasta una próxima palabra de